think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Mi nombre es Eduardo Pastor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora Todos Tienen Podcast. Estoy con mi amigo, mi compañero, mi hermano, Diego Bonifacio Forgan. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Edu. Muchas gracias por esa presentación. Siempre estoy expectante por ver el nombre que voy a tener durante la semana. Muchas veces me dan ganas de usar el segundo nombre que tirás vos, así que voy a pensar si esta semana me rebautizo o no, si cambio el DNI o no. Nada, saludo a todos los que están escuchando este podcast y creo que en este episodio tenemos una sorpresa, ¿no? Vos por ahí nos puedes contar un poquito más, Edu. Exactamente, creo que este es un día histórico en toda la corta historia que tiene Ahora Todos Tienen Podcast, porque tenemos el orgullo, el honor de presentar a nuestro primer invitado estrella a esta grabación de podcast, que es el señor Damián Luffy González. Damián, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Edu, por esa intro. ¿Cómo estás? Saludo para vos, saludo para Diego y para toda la gente que esté escuchando en este momento el podcast. No me esperaba tamaña presentación, pero bueno, me alegro por ser el primer invitado y muchas gracias por dejarme formar parte de su podcast acá como invitado. Mereces esto y más. Mereces esto y más. Así que muchas gracias a vos por acompañarnos. Comentamos también que trajimos a Damián en este caso porque es un experto en la materia de la cual vamos a hablar. Tenemos o estamos atravesando como país una situación muy complicada. Para cuando estamos grabando este podcast quizás el dólar ya está en 200, no lo sabemos, y él estuvo analizando el mercado durante varios días, durante varias jornadas, y por supuesto no nos va a hablar de nada de eso, nos va a hablar de otro tema que no tiene nada que ver, pero que nos va a ayudar a relajarnos un poco de esta situación. Totalmente. Gracias Damián por estar analizando el mercado. Sabemos que sos de esos que te levantás a las 4 de la mañana y te das una ducha con agua fría para después hacer yoga y leer un poco y después analizar los mercados. Seguro que ves algún video de alguna clase, pero no es eso lo que nos reúne hoy, sino es tu vasto conocimiento en anime. ¿Sí? La idea de este capítulo es que puedas echar luz sobre todos aquellos que tal vez, yo voy a sincerarme en este momento, no tengo un vasto conocimiento sobre esto, así que por eso contamos con vos y con toda tu sapiencia en este género. Bueno, me tiraron el fardo, me pasaron la presión. Ya usaste la palabra sapiencia y es como me dejaste ir recalculando. Primero que nada, gracias de vuelta por la presentación. No me considero un experto en la materia, ni por asomo. Sé un poco, pero acá estoy para transmitirles lo poco que sé. Espero que sirva para ustedes y para la gente que escucha el podcast, porque está orientado más que nada justamente a eso, a introducirlos un poquitito en lo que es el mundo del anime. Obviamente sin entrar en cosas muy específicas ni muy detalladas, sino dar una introducción, una explicación básica y quizás despertarle un poco el bichito de este género. Y bueno, nada, veremos a ver en qué termina todo esto y ojalá logre que alguno se anime a ver, aunque sea un anime, y ver si le gusta y después interiorizarse un poco más. Creo que el objetivo que te tenés que plantear para este episodio es que Edu vea algo. Conmigo ya sabes que es más fácil, no he visto mucho, pero vi más cosas que Edu. El gran objetivo de esto es que Edu vea algo. De hecho, creo que cuando me lo propusieron dije, voy a hacer lo posible y espero que se comprometan a ver, aunque sea uno de los que voy a recomendar acá, y si no es uno de estos, por lo menos que vean alguno, ¿sí? Si es de estos mejor, pero en vos, Diego, sé que es más fácil porque ya te he recomendado y has visto alguno que otro, pero Edu creo que es un poquito más reacio, pero estoy seguro de que voy a lograrlo. Yo ya he tomado esa posta, ya he tomado el compromiso de ver por lo menos algo de lo que pueda llegar a recomendar, y ojalá
que la gente que esté escuchando este podcast también se anime, ¿no? Sabemos que hay algunos de los oyentes que son consumidores de anime. Tenemos al francotirador Baigorria, ¿no? También a nuestro amigo Martín Nakamatsu y algún otro que anda dando vueltas por ahí. Pero como para empezar, ¿no? Para ir bien a lo básico, ¿qué es un anime? Para esa persona que no tiene idea de nada, ¿qué es un anime? Bien, me parece perfecto arrancar por ahí. Primero que nada, aclarar, siempre está el mito que la gente que por ahí no ve o no consume anime dice los dibujitos chinos, ¿no? Está como estigmatizado eso del dibujito chino, y partiendo de la base, no son chinos, son japoneses, ¿sí? Son originarios de Japón, y el anime, que acá hay otra distinción donde también a veces la gente se confunde porque suele asociarse una palabra con otra, el manga y el anime, ¿sí? Ambos están orientados a lo mismo, pero para hacerlo simple, el anime es la serie animada, ¿sí? Una serie animada japonesa, y el manga sería el cómic, lo que en la parte occidental conocemos más comúnmente como cómic, ¿sí? Es decir, el manga es una historia escrita, acomodada con viñetas, obviamente tiene sentido de lectura y escritura oriental, es decir, de derecha hacia izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Y por lo general, las series animadas, o sea, los animes, suelen crearse en principio como manga, es decir, se hace una historia escrita, y cuando esas historias tienen éxito o son muy populares en Japón, suele producirse una serie animada. Ok, o sea, para dejar en claro, puede existir sobre una misma historia un manga y un anime, ¿no? Al mismo tiempo sobre la misma, sobre el mismo contenido con los mismos personajes. No, es así, es como si hubiese un libro y una película, más o menos. Exactamente, tal cual como decís. Por lo general, por cada anime que se produce, tiene previamente un manga, ¿sí? En líneas generales, no quiere decir que haya algunos casos aislados o particulares donde directamente se hace una serie animada, un anime, pero lo más común es que se arranque con manga, se estén serializando durante un periodo largo de tiempo, y cuando las editoriales ven que tienen mucho éxito, son muy populares, ahí se pasa a la producción de una serie animada. Pero digamos que van de la mano, y por lo general se trata de trasladar la historia lo más fiel posible, aunque muchas veces se suelen hacer cambios entre lo que es el manga y el anime para que sea más televisable, por decirlo de alguna manera, y muchas veces es por un tema de censuras. En los mangas hay muy poca censura, son bastante explícitos, obviamente después dependiendo del género y las temáticas, pero desde temas de violencia, temas de sangre, temas de que son por temas más para gente adulta, suelen a veces censurarse las series animadas para que obviamente en la tele lo pueda ver un público más amplio y de esta forma ganar más plata. Yo te quiero hacer una pregunta, o más bien, no sé, constatar una data que yo siento que es así. Dentro de la diferencia de este pasaje de manga, del cómic, a la adaptación animada, digamos, yo siento por ahí que sucede con los cómics más occidentales. O sea, todo lo que es, por ejemplo, el cómic americano y las adaptaciones que se hacen de esos cómics, como que muchas veces no se tiene el respeto por la obra original que se tiene con el manga y con el anime. O sea, como que yo lo que suelo percibir es que cuando se anima en base al manga, se respeta un montón, por ejemplo, los planos, las escenas, o sea, más allá de la censura que vos decís que se entiende y obviamente debe ser casos particulares con violencia y con las cosas que vos decís, como que se respeta muchísimo el material original. O sea, prácticamente son calcados, muchos de los paneles se llevan a la animación y van tal cual están. Me parece que se respeta un poco más que en la parte que puede ser, por ejemplo, el cómic americano. Corregime si me equivoco. No, tenés razón en lo que decís. Acá tiene mucho que ver la mano que mete el estudio que lleva a cabo esa adaptación, ¿sí? A ver, en Japón, y acá ya entro también en otro tema, están las editoriales de manga, ¿sí? Al igual que en los cómics, hay distintas editoriales que llevan a cabo sus series
Bueno, acá cuando un mangaka presenta series, por lo general las presentan diferentes editoriales donde los aceptan o no las aceptan y a partir de ahí empiezan a serializarlos. Dentro de estas editoriales, sí, Edu, ¿tienes una pregunta? Sí, tiraste un vocablo que creo que es específico de este género y necesitamos que lo aclares. Bien ahí, cierto. Un mangaka. El mangaka es el creador del manga, ¿sí? Sería, a ver, el mangaka puede ser un único creador de la serie, que él hace tanto lo que es el guión de la serie, o sea, la idea y las ilustraciones, si bien después cuando pasan a serializarse suelen armar equipos donde ellos lo ayudan obviamente a agilizar el trabajo porque hacer manga demanda mucho tiempo, es muy complicado, o sea, dibujar viñetas y todo, trasladarlo, se hace todo a mano, porque por lo general los japoneses suelen utilizar mucho lo que es hacer todo de forma tradicional. Recién en los últimos años se está empezando a usar un poco más técnicas computarizadas y todo, a lo que es manga me refiero, después para animación obviamente, pero es un proceso muy lento, entonces suelen poner equipos donde, por ejemplo, yo soy el mangaka y me dicen, bueno, vos tenés que presentar un capítulo por semana, entonces te vamos a asignar un equipo de otros 10 mangakas asistentes, ¿sí?, que te van a ayudar y te van a facilitar el trabajo, donde por ahí él hace el dibujo y otro los entinta, otro hace los marcos, otro hace los escenarios, ¿entendés? Entonces, de esa forma lo van haciendo. Pero también una serie puede estar formada por dos mangakas donde uno es el que se encarga únicamente del guión y otro de hacer los dibujos. Eso después lo voy a ver cuando yo les cuente algunas series. Hay algunas que están hechas por dos, otras están hechas por uno, pero básicamente el mangaka es el creador del manga. Genial, gracias. Bueno, respecto a lo que estaba comentando en las editoriales, hay un par de editoriales que son las más conocidas en Japón, 2 o 3, que tienen acaparada la gran mayoría de las series más populares por lo general. Por mencionar algunas está Shueisha, Kodansha, Square Enix, que de hecho los que juegan videojuegos saben que Square Enix también tiene una empresa de desarrollo de videojuegos. Y dentro de todo eso hay una revista que es la más popular en Japón, que se llama la Shonen Jump, que es esta editorial Shueisha, que para que se den una idea, lo que se consume el manga y el anime en Japón, que es una locura, esta revista, la Shonen Jump, se publica de forma semanal y vende más de 5 millones de tomos por semana. Tranquilo. Como para que se den una idea del volumen que maneja y lo que mueve el manga y el anime, al menos en la cultura japonesa. Después, en el resto del mundo, obviamente mueve, pero siempre el grueso está metido ahí en Japón y Oriente, ¿sí? El manga por lo general se va sacando por capítulos, dependiendo de la serie puede tener publicaciones semanales, mensuales, bimestrales, etc. Pero ¿qué pasa? Esta revista lo que hace es, todas las semanas, compila los capítulos que se dieron durante esa semana de las distintas series que edita, capaz que tiene 100, 200 series, andás a ver cuántas, y te venden el libro con todos los capítulos que se dieron esa semana, que para que se den una idea es un libro grueso como si fuera una guía telefónica, que los japoneses la compran y se lo devoran en una semana. Y una vez que una serie en particular alcanza una cierta cantidad de capítulos, se juntan en tomos recopilatorios, ¿sí? Esos tomos son los que ustedes que vinieron a mi casa varias veces habrán visto que yo colecciono y tengo muchos en la biblioteca. Esos tomos que yo tengo son tomos recopilatorios. Es decir, si vos agarrás uno de los tomos que tengo yo de Dragon Ball, por decirte algo que conocen todos, no es que hay un capítulo ahí. Ahí capaz que en ese tomo tenés 5, 6, 7 capítulos distintos, ¿sí? Entonces, lo que hacen es eso, cuando la serie tiene mucho tiempo y ya acumula ciertos capítulos, salen tomos recopilatorios y así los venden y es como la gente suele después coleccionarlos. Bien, y con respecto a estos tomos recopilatorios que vos decís, ¿tienen algún formato en especial el manga? O sea, si yo pienso en cómics americanos o occidentales, como decía Diego, se me ocurre que hay algunos que son finitos como una revista de tapa blanda, hay algunos que son más gruesos con tapa dura, del tamaño de un libro o un cuaderno, digamos, o también hay algunos más chiquitos. En el caso del manga, ¿tiene un formato específico? Exactamente. Es igual como decís vos que en el anime, que en los cómics, o sea, vos podés tener, hay un formato que es el básico, el común, pero después salen distintas ediciones. Por ejemplo, ediciones se llaman Kansenban, que serían como las ediciones deluxe o de lujo, que son ediciones que a veces se editan aparte, que tienen por ahí un formato más grande, que traen sobrecubiertas, traen páginas inéditas a color, porque el manga, a diferencia del cómic, que suelen ser a color, cómic occidental me refiero, acá el manga es en blanco y negro y a veces te meten algunas páginas a color. A veces en ediciones coleccionistas o estas de deluxe o Kansenban
suelen traerte por ahí en el medio del tomo recopilatorio capaz que todo un capítulo o 2 capítulos con páginas a color. Y después, en cuanto al formato en sí, puede ir variando. Eso dependiendo de la edición que quieran hacer, pueden salir variando los tamaños, más chicos, más grandes, o tomos que en vez de, no sé, por decirte algo, si un tomo trae 200 páginas, capaz que hay series que las editan en menos tomos compilatorios y de 400 o 500 páginas. Entonces, eso digamos que también va variando bastante. Tenés un estándar que suelen tener la misma medida y la misma cantidad de páginas, pero no quiere decir que sean todos así, pueden ir variando. Excelente, buenísimo. Por otro lado, lo que se está comentando, además de estas editoriales de manga, que son las que producen las series, después, una vez que esa serie se vuelve exitosa, es muy famosa o ven que tiene cierto grado de popularidad, se suele proponer hacer una serie animada, que es lo que todos conocemos y llamamos como anime, que es lo que es más común de ver, porque por lo general la gente que lee manga obviamente se inició en el anime, porque nosotros al ser de la parte de Occidente y que no llegue tanto ese material, acá lo primero que vimos nosotros fue anime, no vimos manga. Por ahí después te interiorizaste en el manga porque te gustó el anime y ahí empezaste a buscar y tratar de conseguir. Pero digamos que lo normal, al no vivir en Japón, es arrancar por el anime y después por el manga. En Japón es al revés. Toda la gente arranca por el manga y después, obviamente, salen las adaptaciones animadas. Dentro de lo que son las adaptaciones animadas, como me decía Diego, esto de mantener la relación fiel a lo que pasa en el cómic y lo que pasa después en la serie animada, tiene que ver mucho de el estudio que hace la adaptación. Hay incontable cantidad de estudios, ¿sí? Obviamente algunos ya tienen armado su renombre por hacer adaptaciones increíbles, ya sea desde lo que son la calidad de las animaciones, la musicalización, o realmente esto de llevar a una serie animada lo que uno ve en un cómic. Entre ellas te puedo hablar, Toei Animation es una de las más conocidas. A ver, es la que hizo Dragon Ball, Sailor Moon, Saint Seiya, muchos de los clásicos que vimos nosotros acá de chicos, que si bien es una de las que tiene la mayor cantidad de licencias, es una de las primeras y produjo un montón de series, no es ni por asomo la mejor de los estudios. De hecho, es bastante criticado porque es una serie que suele estirar y alargar lo máximo posible las series, metiendo relleno. Relleno en lo que llamamos nosotros en el anime es cuando meten lo que dice Diego, mucho contenido que no forma parte de la obra original. Es decir, supongamos que entre un arco y otro en el manga no hay nada, sino que pasan de ese al siguiente. En el anime por ahí para estirarlo te meten en el medio 10, 15, 30 capítulos de una historia totalmente inventada, ¿sí? Que no es de la obra original. ¿Para qué? Por el simple hecho de estirarlo más o alargarlo más. Yo recuerdo que ahora, o hace relativamente poco, en la salida de la nueva saga de Dragon Ball Super, recordemos que Dragon Ball arranca en Dragon Ball, después Dragon Ball Z, salió un Dragon Ball GT que aparentemente no es canónico actualmente, y hace poquito se estrenó una nueva saga que es Dragon Ball Super. Recuerdo ver en internet hate o odio con respecto a algunas cuestiones de animación. No sé si es Toei todavía el que anima a Super, pero como que no solo cuestión de relleno, sino cuestión también de que por ahí algún personaje lo dibujaban medio mal, sobre todo si estaba a lo lejos o cosas por el estilo. Sí. Exactamente, pasa eso. Eso tiene que ver con los mangakas que contratan los estudios para animar. Muchas veces a series que son poco reconocidas no le ponen tanto presupuesto, entonces obviamente se ve afectada la calidad, obviamente por la gente que están contratando. Pero en el caso de Dragon Ball también fue eso. O sea, arrancó una nueva saga de Dragon Ball con todo el hype que eso generaba. La gente estaba esperando algo de cierto nivel y sí, hubo mucho hate en las redes, pero bastante, digamos, acertado, porque la verdad que hubo un par de cosas que eran medias turbias. Sí, digamos que en los 90 se lo perdonamos, porque esas cosas existían también, pero es medio como que vos decís, y no sé, esto que fue 2017 más o menos de haber sido Dragon Ball Super, 2018, ponele por ahí. Bueno, 2015. De todas maneras, 2015 es como que ya esperás un estándar propio de la industria que hay cosas que ya no se dejan pasar tanto, creo yo. Es que sí. Es que uno a veces está acostumbrado, como decís vos, ya ves series que por ahí decís, loco, el nivel que están logrando acá, o sea, hay estudios que producen cosas que cada capítulo uno dice, loco, estoy viendo una película. Obviamente, los costos que tiene hacer eso son altísimos, porque imagínate que producir cada capítulo de esos
no te sale lo mismo que pagar un estudio más barato que te hace 20 capítulos por ahí con eso. Pero bueno, eso después también influye mucho en el resultado final. Sin entrar en más en detalle, pero hace poco, yo el año pasado te recomendé que veas una serie nueva, Kimetsu no Yaiba, y vos viste lo que es la calidad de esa serie en cada capítulo. Bueno, eso lo hace un estudio que se llama Ufotable, que es conocido justamente por llevar adaptaciones impresionantes. Y obviamente eso después repercute. De hecho, es un caso muy particular ese, que cuando salió el anime disparó a niveles increíbles la venta de los mangas, de los tomos viejos. Una serie que ya se venía editando hace años, pero generó tanto hype que la gente salió a comprar todos los tomos de manga por la adaptación que tuvo en anime. Entonces, a ese punto de importancia llega a tener el estudio cuando se lleva a cabo una serie. Y en contraparte, si un estudio que lo hace un trabajo malo, también le juegan contra esa serie. Y muchas veces después terminan inconclusas, las cancelan, sigue solamente el manga por su lado y queda truncado un anime, o se bifurca la historia del anime con el manga y son dos cosas totalmente distintas. Entonces, se le suele dar bastante importancia a todo eso. Hay estudios como te digo, Ufotable, Madhouse, que es el que hizo Hunter x Hunter, Sakura Card Captor, Death Note, o sea, Gainax, que hizo Evangelion en su momento, y bueno, el que muchos ya deben conocer, Estudio Ghibli. Estudio Ghibli se dedica más que nada a lo que son películas, ¿sí? Pero no deja de ser un anime, ¿sí? Si bien no está en formato de serie, si está en formato de película, Estudio Ghibli tiene innumerables éxitos, por decirlo de alguna manera. Sí, Diego lo había nombrado el estudio cuando estuvimos hablando en el primer episodio de Pixar, que estábamos viendo los números de las películas animadas. También aparecía como una de los estudios que movía muchas películas para chicos, pero bueno, más en el oriente, ¿no? No tanto en occidente. Sí, exactamente. Sí. Ghibli es como una eminencia, por decirte, en lo que es películas, y sobre todo laburando de la mano de Hayao Miyazaki, que es el que se encarga de dirigir todas esas series del estudio Ghibli. De hecho, recuerdo escuchar eso cuando estaba con el podcast, y yo en un documental que vi sobre el estudio Ghibli, hablan que Miyazaki tuvo una relación con creo que era el CEO o no sé quién de Pixar en Estados Unidos, y llegaron a laburar en conjunto, no me acuerdo en qué serie. Y para algunas películas que hizo él, trajo ideas de Pixar también. O sea, como que hay cierto trabajo en conjunto de ese lado. Sí, creo que se juntaron para los simuladores, ¿no? Esa serie. Sí, creo que a los simuladores o Poné Franchella. La verdad en este momento no recuerdo bien, pero una de esas dos era seguro. Pero bueno, en resumidas cuentas creo que quedó bastante claro, digamos, la diferencia entre el manga y el anime, que es una cosa, que es otra, el concepto del mangaka, las editoriales, los estudios y la importancia que tienen. Y acá un dato de color, ¿sí? Para los que dicen que por ahí no vieron nunca anime, hay un montón de series viejas, sobre todo que por ahí vieron nuestros padres o tíos, o incluso alguno que tenga poquitos años más que nosotros, pero por ejemplo Astro Boy, Meteoro, Mazinger, Heidi, Robotech, son todos animes. Astro Boy de los primeros años 63, Meteoro del 67, Mazinger del 72, Heidi del 74, Robotech del 85. O sea, acá les demuestra que esto es algo que viene de hace mucho tiempo, no es que arrancó en los 90, o sea, que a nosotros nos haya empezado a llegar más material en principios de los 90, los 80, no quiere decir que recién ahí haya surgido. Piensen que al ser una movida que es muy fuerte en Oriente, pero cuesta que salga de lo que es esa parte, llega bastante tarde a donde estamos nosotros. Hoy en día, con internet y todo, es muchísimo más fácil. Sí, de hecho, vos podés ver un capítulo de una serie que se estrenó en Japón hace una hora y capaz que la estás viendo ahora acá. Pero en su momento, obviamente, no teníamos esas facilidades y era bastante más complejo. Pero que mucha gente vio anime sin saber que era anime, eso se los puedo firmar ya mismo. Tal cual, excelente. Y bueno, ya que hablamos de ver el anime sabiendo o sin saber que era anime, ¿querés contarnos vos, Dami, cuáles fueron los primeros anime que viste? ¿O querés que empiece Diego? A ver, a mí me gustaría que primero ustedes me cuenten cuáles fueron los animes que vieron de chicos, o lo primero que ustedes recuerden que vieron algo y dijeron, a ver, ¿para qué es esto? Y te quedaste viéndolo, y quizás en ese momento me decís, vos no sabías que era anime, pero lo veías y de grande dijiste, esto era anime, o ahora con esto que te conté, decís, entonces esto que vi era anime.
Entonces, me gustaría que me cuenten ustedes cuál fue su primera aproximación, cuáles recuerdan haber visto o en qué canales, y después les cuento yo, y tengo acá un pequeño juego para hacerles respecto a eso. Bueno, ahora mira, me dejaste pensando, no sé realmente cuál fue el primero, así de forma inconsciente. Creo que sí sé cuál fue el primero de forma consciente, pero no sin saber. La primera aproximación consciente, por lo menos, calculo que debe haber sido la de la mayoría de los chicos en Argentina, por lo menos, que es Magic Kids. Ahora igualmente me atajo y seguramente alguno en Big Channel habré visto de anime, porque de Big Channel tenía bastantes. Es más, creo recordar, me parece que estaba Kimba, el del leoncito blanco, que me parece que es anime. Pero más allá de eso, conscientemente, lo primero que vi seguro fue en Magic. Recuerdo, el primero seguramente habrá sido Dragon Ball. Dragon Ball cuando Goku era chiquitito, o sea, de entrada de lo más del inicio, digamos, del inicio. Recuerdo que lo veía con mi hermana. Recuerdo también de que viéndolo así a la distancia era bastante turbio. No sé por qué con 7, 8 años podía llegar a entender, por ejemplo, que un viejo le pida ciertas cosas a Bulma o a algún otro personaje femenino ahí del momento. Sí, bueno, eso que mencionás es algo muy propio del manga y el anime, y es el humor que tienen los japoneses. Dragon Ball, si todos recuerdan, la primera serie, Dragon Ball, no Dragon Ball Z, se caracterizaba más que nada por el humor. O sea, si yo les digo a Dragon Ball, lo primero que piensan es en las peleas, las transformaciones y todo, pero si vos te pones a ver ahora Dragon Ball, el primero, tenía muchísimos toques de comedia, muchísimos, y tiene ese humor medio perverso, medio turbio a veces, pero que es muy propio de la cultura japonesa. Eso es muy recurrente en muchas series, y si bien, como te digo, acá Dragon Ball apuntaba más al humor, suele meterse también incluso en series más dramáticas o temáticas más adultas que se usan mucho para cortar con ese dramatismo y meter ahí como una especie de impasse en el medio con esos chistes. Pero como decís vos, eran cosas que por ahí un poquito turbias para chicos como éramos nosotros cuando lo veíamos. Yo tengo el recuerdo patente de que, claro, como al principio, Goku, el personaje principal de la serie, vivió toda su vida en un bosque con su abuelo adoptivo de la Tierra, porque después se revela, spoiler alert, de que es un extraterrestre. No. Igual sí, es una serie igual del 89, creo que es, así que ya spoiler no sé si cuenta. Pobre Edu, amigo, le arruinaste la serie. Bueno, más allá de eso, me acuerdo que, claro, él vivía ahí recluido en el bosque con el abuelo y nunca conoció una mujer. Entonces, recuerdo que cuando conoce a Bulma y duermen en el mismo lugar por primera vez, a él le sorprende como ella no tiene bulto. O sea, ella está en bombacha para irse a dormir y él ve que no tiene bulto y él sí tiene bulto, entonces le golpea la zona como tratando de encontrar algo que no hay. O sea, y eso que tenía 9 años, yo no sé. Raro, turbio, pero bueno, dejándolo pasar, de hecho si lo buscan seguramente está por ahí. Sí, es una escena muy emblemática. Y pasa que igual si te fijas, no, es turbio, pero no deja de ser algo muy infantil, porque fíjate que está hablando justamente de la inocencia de Goku en este caso, que no tiene idea de lo que está haciendo, no porque tenga malas intenciones, pero no deja de ser medio... Para mí un montón de pibitos después fueron a la habitación donde estaba durmiendo la mamá y le pegaron un cachetazo ahí, pero bueno, no sé. No sé. La cuestión es que eso fue lo primero que he visto. Lo segundo que vi es probablemente... la verdad no sé si está en orden de lo segundo o lo tercero. Voy a tirar los que vi. Recuerdo haber visto así más o menos Los Caballeros. Nunca le di pelota. Sí, me voy a ganar el hate de mucha gente con esto y me va a decir cómo no viste Los Caballeros. Recuerdo así vagamente ver algo de las 12 casas y qué sé yo, pero no, la verdad no le di mucha bola. Cuando se estrenó Sailor Moon lo vi fielmente. Es como que de alguna manera sentía que era la continuación espiritual de Dragon Ball.
O no sé, qué sé yo. Yo sentía que venía por ese lado. Eso fue otra de las cosas que vi. Después vi otra serie muy turbia que es Ranma y medio, que tiene también unas escenas bastante polémicas y tiene un personaje de un viejito que se roba bombachas de los Tender y tiene un bolso lleno de bombachas de Tender y está todo bien en la serie. O sea, es un degenerado, pero tampoco lo castigan tanto por eso. Es que viste que es bastante también recurrente el tema de que siempre hay un viejo degenerado. Es como que son ciertos clichés que vas a ir notando después a lo largo de las series, dependiendo del género. Que, por ejemplo, en Dragon Ball era el maestro Roshi, en Ranma era el viejito ahora no me acuerdo el nombre, y en otras series vas a ir encontrando su paralelo respecto a eso, porque después vamos a ver que hay una fórmula dependiendo del género y se respeta porque es la fórmula que le da el éxito. Después, obviamente tenés a los que se despegan, pero hay cosas, patrones que se repiten siempre. Y como decís vos, Ranma y medio tiene una historia muy flashera. Después llegó también de la mano, creo que de la época del auge que todos vivimos acá de Pokémon. Obviamente el anime de Pokémon lo veía y quería tener el juego, y como no podía tener el juego, como sí podían tener otros integrantes de este podcast, yo me conformaba con ver el anime. No tenía Game Boy Pocket, no tenía Game Boy Color, pero bueno. Éramos dos. Sí. Claramente el que tenía Game Boy era un cheto. Sí. Pero recalcitrante. Y creo que así, para destacar lo último, por lo menos, que recuerdo así de esa época más infantil, me despido con uno muy infantil, que es Detective Conan, que también veía, que tiene unas escenas gore que no entiendo cómo lo pasaban por el Magic. Tipo, degollaban a uno. Por ahí no te mostraban que lo degollaban en cámara, pero saltaban los chorrazos de sangre para todos lados, te mostraban la escena del crimen. Pero era una serie muy inteligente, serie que creo que hoy en día se sigue emitiendo. Así que Dato de color sigue en emisión. Detective Conan sigue en emisión. Debe tener 1000 capítulos ya, no sé. Mirá, el manga es del 94 y el anime se empezó a editar en el 96. Así que hace cuentas. Pero bueno, eso es básicamente lo que he visto yo, por lo menos de chico, o por lo menos de forma consciente. Después he visto más cosas que me has recomendado vos o que he visto por ahí, pero ya más de adulto. Y bueno, inconscientemente no te puedo decir, pero seguramente en The Big Channel o en alguno de esos algo recopilé. Así que le cedo la palabra a Edu. Bueno, yo también voy a nombrar algunos que haya visto, no sé si en orden, porque la verdad que no recuerdo. Sí recuerdo Ranma y medio, lo recuerdo Sailor Moon, Dragon Ball, bueno, Pokémon obviamente, Sakura Card Captor, ¿sí? Algún episodio de Sakura he visto, también he visto Detective Conan, me gustaba mucho. En Magic pasaban siempre los mismos capítulos hasta que de repente desaparecía. ¿Viste? Pasaba mucho eso en Magic. Te pasaban la historia. Después, cuando se terminaban los capítulos, te la repetían. Y cuando se daban cuenta que no podían robar más con eso, desaparecía. Yo quería destacar algo antes de que sigan hablando de Detective Conan, de Sakura Card Captor, que también me parece muy de avanzada, que es que planteaban de alguna manera una relación medio lésbica entre ellas dos. O sea, la amiga de Sakura tiene como una fascinación por ella, y yo creo que en ese momento ninguno de nosotros que la veíamos nos planteábamos, por ejemplo, ningún problema con que haya un vínculo entre las dos chicas, digamos, y que pongan eso en una serie. A ver, desconozco si en Japón estaba orientada para chicos, pero acá por lo menos sí. Y que pongan eso y lo presenten así de forma tan natural, la verdad me parece muy de avanzada, muy de ahora. No sé si en ese momento se veía tan así. Sí, yo lo que quería acotar respecto a lo que decía Edu, eso pasaba mucho acá, porque ¿qué pasa? El tema de los capítulos, se compran paquetes de licencias de la serie. Entonces, cuando vos compras la licencia, comprabas paquetes que eran de cierta cantidad de capítulos. Por decirte, te compro los capítulos de Detective Conan, bueno, te vendo del 1 al 25. Entonces, ¿qué pasa? El canal, en este caso Magic Kids, creo que era el que pasaba Detective Conan, te empezaba a pasar. ¿Qué pasa? Si como llegaban al capítulo que habían comprado, no tenían los capítulos siguientes porque o no lo pudieron comprar o que no le aprobaron la licencia o lo que sea,
claro, te comías el garrón de que llegaste a este capítulo y de repente, ¡pum!, volví al principio. Con Dragon Ball pasaba lo mismo, no sé cuántas veces nos habrá pasado venir siguiendo la serie muy manija, en medio de una pelea, Goku contra Freezer o a punto de transformarse, lo que sea, te despertás al otro día re manija, quiero ver cómo sigue el capítulo, ponés y cuando ves el capítulo volvieron 30 capítulos para atrás y decís, no me hagas esto, ¿por qué? Bueno, pasaba esto, porque no tenían los capítulos comprados todavía. ¿Qué pasa? Después sí, conseguían, entonces ya llegó un momento que de tanto que reunían, en un momento avanzaban con los capítulos que tenían y así te lo iban pateando y te iban volviendo para atrás y nosotros, ingenuos, seguíamos viendo y viendo, por eso hemos visto los capítulos infinitas veces repetidos, pero bueno. Cosas que hoy, gracias a Dios, ya no pasan, pero en su momento lo padecimos bastante. Totalmente. Otra serie que recuerdo, bueno, he visto Los Supercampeones, acá Capitán Tsubasa, he visto también Caballeros del Zodíaco, dicho sea de paso, el Caballero de Géminis es el mejor y es mi signo. De hecho, hasta tenía un muñequito que me había comprado de los Caballeros del Zodíaco de Géminis, que venía con la armadura, se la saqué, nunca más la pude volver a armar. O sea, grandes muñecos los de los Caballeros del Zodíaco. ¿Quién no tuvo algún muñeco de los Caballeros del Zodíaco? uh-huh. Increíble. Y por último, también recuerdo un anime que me gustaba mucho, que vos, Damián, que sos el experto en la materia, tal vez te acordás el nombre. Era de un flaco que tenía una armadura plateada y en una de las manos tenía como si fuese una muñequera verde y llamaba a un caballo de metal. Beta X. Beta X. Ahí está, esa. Beta X, que el opening de esa serie me encantaba, la canción era una locura. Beta X, que es del mismo mangaka que de los Caballeros del Zodíaco, Masami Kurumada se llama, y sí, es una serie que hizo posterior a Saint Seiya, que es el verdadero nombre de los Caballeros del Zodíaco, acá no llegó con esa traducción, pero sí, Saint Seiya creo que es del 86 y Beta X es del 96, lo pasaban en Magic Kids también. Tenía una trama bastante rebuscada, bastante compleja, no sé si ustedes recuerdan bien, pero básicamente tenía que ver con una especie de inteligencia artificial robótica que se había diseñado en esa época para el combate y que era una especie de robots con formas basadas en criaturas mitológicas y que la vuelta de rosca que tenía era que esas inteligencias artificiales funcionaban usando el corazón como fuente de energía y las personas que eran dueños de los betas, que eran estas máquinas, estas inteligencias artificiales, funcionaban con la sangre humana que les daban sus donantes, que eran estos chabones que los controlaban. Ellos, al darle su corazón y bombearles con su propia sangre, establecían un vínculo donde hacían que sean el dueño y nadie más podía controlar ese beta más que el que lo estaba justamente vinculado. Obviamente, si moría el dueño, moría el beta y viceversa. Pero me acuerdo que era una serie bastante rebuscada porque tocaba temas como esto de que la tecnología y la inteligencia artificial podía adquirir niveles que superen a la inteligencia humana y se veían desbordados y podía haber un colapso entre todo eso y la verdad que era bastante buena y el opening era increíble. Te juro, no me acuerdo ni a palos de todo eso que vos estás nombrando. Me encantaba el opening, me acuerdo de haberlo visto, de hecho me acuerdo de un acto en la escuela de fin de año que teníamos que ir disfrazados de superhéroes y yo había conseguido un disfraz del chaboncito de Beta X con el guantecito verde y todo. Decime que hay foto. Debe haber en algún lado, me acuerdo que hay fotos pero no sé dónde. Habría que preguntarle a mi vieja a ver por dónde las tiene guardadas. Te iba a preguntar cuál hubiera sido tu beta, ¿no? Tu criatura mitológica con la cual te identificarías, pero no sé si quieres responder eso. No sé, creo que el personaje principal tenía un Pegaso, ¿no? Era ese, y ese me gustaba. Sí, no me acuerdo los otros, te juro que no me acuerdo los otros. Cuando lo elegías, había otras cosas, pero no. No, había dragones, había un poco de todo. Pero sí. Había tipo un dragón verde, ¿no? Una movida así, ¿puede ser? No sé si era verde, pero había uno con un dragón. Había uno que tenía una especie de tortuga así súper milenaria, gigante. Había de todo. Había cosas muy bizarras. Bueno, ¿y vos, Dami? ¿Qué onda? Bueno, a ver, un poquito es lo que estoy nombrando a ustedes porque al tener los tres la misma edad y más o menos tener acceso a los mismos canales,
es un poco lo mismo que vimos todos. Creo que muchos arrancamos, creo que de los primeros canales que empezaban a pasar anime acá fue Magic Kids. Como decía Diego, Big Channel pasaba algunos. Locomotion también. Locomotion, lo que sí recuerdo que estaba orientado más al público adulto. Pasaba series más del estilo de, creo que Evangelion lo llegaron a transmitir ahí, Cowboy Bebop. Series que por ahí ya tenían temáticas bastante más adultas, que por ahí los he visto, pero a esa edad uno se queda viendo lo que lo atrapa, lo engancha, sean las peleas o las animaciones, y no le presta mucha atención a la trama. Hablo teniendo 6, 7 años, donde obviamente no tenés tanta conciencia de lo que estás viendo, ni tanta paciencia para sentarte a entender una trama. Vos querés ver más colores, peleas y ya. Locomotion, uno de los canales con las publicidades más falopas de la historia. Sí. La verdad que sí. Pero creo que eso es Locomotion da para hacer un podcast directamente, un capítulo dedicado a Locomotion, con la cantidad de cosas que tiene, pero bueno. Básicamente recuerdo esto, recuerdo Magic Kids. Después arrancó Cartoon Network a pasar también anime. Fox Kids, después se fueron sumando, obviamente, a medida que iban comprando licencias. Y en particular me acuerdo que en Magic Kids había un programa que se llamaba El Club del Anime. No sé si lo habían visto o lo recuerdan. Que es más, me acuerdo que tiene una sección que a mí me causaba mucha gracia, que era que la gente mandaba sus mangas dibujados y escritos, y ellos iban pasando cada semana el manga. Por ejemplo, bueno, hoy nos mandó Edu su manga, y de Edu, 10 años de Lugano, nos mandó esto, la historia se llama, no sé, tal y tal, y te mostraban. Y había, me acuerdo, un locutor que lo leía y lo narraba, lo que estaba escrito, era muy gracioso. De hecho, ahora me dieron ganas de googlear después a ver si en YouTube hay subido algún capítulo. Pero básicamente iba viendo todo lo que encontraba por ahí, yo lo veía. Los mismos que nombraron ustedes: Capitán Tsubasa, Dragon Ball, Ranma Medio, Sailor Moon. Les nombro algunos que ustedes no nombraron y que seguramente también los vieron, pero se les pasaron por alto. Slam Dunk. No era tan del palo ese yo. Bueno, No. Slam Dunk. Yo recuerdo haberlo visto, pero creo que quedé, traumado con uno de estos efectos de Magic Kids que en un momento llegaban hasta un capítulo, me lo resetearon y no enganché nunca más. Bueno, de hecho Slam Dunk tiene un problema, y es que acá nunca llegaron a pasarlo completo. Y es más, el anime nunca se hizo completo respecto a la historia del manga. Nunca se terminó. Yo la historia original la terminé leyendo manga de grande, porque el anime nunca se terminó, e incluso lo que se había editado de anime nunca llegaron a comprar todos los capítulos acá para mostrarlos. Así que quedó trunco, pero la verdad es que es una serie que vale muchísimo, muchísimo la pena. Digimon, creo que sí la habrán visto ambos y se les pasó por arriba, pero Poco. Yo era más del palo Pokémon que Digimon, entonces mucho no me copaba. Yo lo vi, obviamente. No lo comenté. Un poco quizás por haberlo dejado de lado, y otro poco porque, para contar bien inicios. Yo siento que ahí ya había tenido un par en el lomo, digamos, de otras series antes, pero sí lo he visto. Por lo menos creo que vi hasta la tercera temporada, que la tercera me parece que es la que tienen el aparato por el que pasan las tarjetas y le da poderes a los bichos también. Igual, no sé, se lo digo a Edu por las dudas, que es más del palo de Pokémon. Creo que todos en realidad somos más del palo del Pokémon a nivel consumo, por cuestiones de cómo pegó en el país por lo menos. Pero creo que Digimon en temática es un toque más adulto que Pokémon. Un toque bastante, digamos. Si te lo pones a analizar, es más maduro. sí, exactamente esto que decís. Pokémon quizás es más popular, pero porque Pokémon además tiene el tema de la cantidad de videojuegos. O sea, Pokémon en sí es una marca, y Pokémon es una de las franquicias que más vende en el mundo. O sea, no solo en Japón, a nivel mundial es una de las franquicias que más vende. Es mucho más popular, es una realidad. Pero Digimon está mejor ponderado a lo que es serie o anime que Pokémon, por el hecho, como decís vos, tiene tramas un poco más adultas, un trasfondo un poco más profundo que lo que tiene Pokémon en realidad, que no tiene tanto, no es tan profunda la serie en sí. Y un dato de color es que Digimon no tenía manga, se sacó directamente el anime, lo sacó Toei, el estudio, y inspirado por las mascotitas virtuales que acá nosotros conocimos como los Tamagotchi. Bueno, en Japón fue un furor en su momento cuando salieron, y en base a eso se inventó la serie. O sea, este es un ejemplo, por ejemplo, de un anime que no partió por un manga, sino que Toei vio una beta ahí y dijo: pará, esto está pegándola, hagamos un anime que tenga que ver con esto porque vamos a vender. Yo igual hubiese jurado que también se inspiraron un poquito en Pokémon, no sé.
Como que iba un poquito por ahí. No, a ver, originalmente la serie se basó en estos Tamagotchis. Después por ahí para el anime buscaron un poco lo que tiene que ver con Pokémon, pero igual, si bien son parecidos, son bastante diferentes si vos te pones a pensar. Pensá que en Digimon, Pokémon son criaturas que las guardan en una pelota, que las llevan en el bolsillo, los sacan, los hacen pelear entre sí y ya. Acá los Digimon, las criaturas tienen como más personalidad, tienen más preponderancia, digamos. Por empezar, digamos que en Digimon tienen su propio mundo. Que en Pokémon es el mismo universo que comparten los dos, humanos y bichos. Y acá y en Digimon, los Digimon tienen su propio ecosistema, digamos. Los humanos son los que van a parar a un lugar que no les corresponde. Sí, exactamente. De hecho, ellos van al mundo de los Digimon y ellos interactúan más con el Digimon que en Pokémon, que por ahí es como, suena feo, pero es como un accesorio el Pokémon. Es una herramienta que usan las personas, básicamente, porque los usan para pelear y enfrentarse entre sí. O sea, es bastante cruel si te pones a pensarlo. Tipo, te tengo acá cautivo, encerrado acá, cuando te necesito te saco, andá y hacé lo que te pido. En el otro era como más un amigo del personaje. Por eso te digo, eran bastante diferentes. Por ahí se los asocia mucho por la época en la que salieron, que fueron bastante similares las salidas de los animes, que era un personaje, un chico y una criatura que iba a su lado y peleaban juntos, pero yo creo que es bastante marcada la diferencia igual. Pero bueno, para el caso de igual, es una serie que sacaron, que vendió bastante, tuvo varias temporadas y como dice Diego, yo tampoco la seguí demasiado. De chico habré visto las primeras dos, la tercera creo que ya le solté un poquito la mano, pero la primera y la segunda particularmente me gustaron bastante y tiene openings bastante memorables. Tiene un muy buen juego de play también. Sí, Digimon World. Y el juego de cartas de Digimon también bastante copado. Bueno, después otras series para nombrar, Saint Seiya ya la nombraron. Evangelion, que si bien no la vi de chico y es bastante compleja, la vi de grande, pero recuerdo haber visto capítulos salteados y perdidos por ahí en su momento. También no me acuerdo si en Locomotion o por dónde. Yu Yu Hakusho también es una serie que la he visto, pero de chico no llegó a engancharme y la terminé viendo de más grande. Y yo tengo una que no sé si ustedes recuerdan haberla visto. ¿Alguno de ustedes vio? Creo que la pasaron en Cartoon Network o Magic Kids. D'Artagnan y los tres mosqueperros. ¿Ninguno de ustedes recuerda haberla visto? No, señor, ¿de qué estaba hablando? Era una serie bastante flashera que obviamente juega con la idea de D'Artagnan y los tres mosqueteros. Está basada en esa obra, pero jugaban con esto de que eran perros. Por eso en vez de D'Artagnan, y no recuerdo en qué canal lo pasaron acá. Estoy casi seguro que fue en Magic Kids, pero yo en su momento también lo vi y no sabía que era un anime. Y ahora cuando estaba haciendo acá, preparando las cosas para hablar, me encontré con que era un anime, efectivamente, y me chocó bastante, sinceramente. Recuerdo que yo era muy chico cuando lo vi, así que tiene que ser bastante vieja en cuanto, o sea, la serie es del 82, pero cuando yo la vi, tuvo que haber sido muy a principios de los 90, porque no tengo mucho, recuerdo haber visto muchos capítulos, pero sí tengo patente el nombre y la musiquita de la presentación. Yo lo acabo de googlear y confirmo que no lo vi. Y también tiene pinta de tener un estilo de ser viejito. Sí, tengo acá. En el 81 se entrenó en Japón y en el 82 se licenció para España y otros países. Bueno, y después otras series: Robotech, Inuyasha, Cowboy Bebop, Scaflón, Samurai Pizza Cats, no me acuerdo si alguno de ustedes lo vio, que eran tres gatitos que atendían en un local de comida rápida y se cambiaban con unos trajes de ninja y peleaban también. No creo que ya me estoy yendo muy... Me suena el nombre, pero la verdad que no... Googleenlo, por favor, y vean la imagen. Creo que por ahí con la imagen se van a dar más cuenta si lo vieron o no. Ya mismo activamos la sección Googleando en vivo. Yo no lo vi, pero lo que más puedo asemejar a lo que acabo de ver googleando es los gatitos se encuentran con Mega Man y se fusionan. Básicamente, sí, son muy parecidos, la estética. Acá lo acabo de ver y no, confirmo que nunca lo vi, pero un like para el comentario de Diego con respecto a Mega Man. Es muy bueno, la verdad. Igual te digo, el naranja tiene una onda al robot de Medabots, que es otro anime. También la vi, sí. Medabots, otro también, que lo habrán visto. Vos, Diego, calculo lo habrás visto, Edu, no sé. Samurai Warriors, también una serie que pasó medio sin pena ni gloria, pero también sacó una serie de muñecos que estaban excelentes y nunca pude tener porque eran muy caros. Slayers, Samurai X, otra también bastante
madura la serie para la época en la que yo la vi. Shaman King, esa por ahí alguno la habrá visto. Esa ya la pasaban en Fox Kids, Monster Ranger. Esa fue toda una camada que llegó después en Fox Kids, que creo que fue de los últimos canales de acá que empezó a transmitir anime. Y bueno, después Detective Conan y todo lo que estuvieron nombrando ustedes. Recuerdo con esa camada a Beyblade también. Sí, Beyblade, Medabots, Shaman King, Monster Ranger, todo eso fue un lote que se ve que habrá comprado, que entró todo en la misma época ahí en Fox Kids. Beyblade, que acá en Argentina y en todos lados en su momento fue furor, todos comprando los trompitos. La verdad que fue también. Eso en su momento salían tazos, figuritas, los trompitos, la pistola para tirarlo. Si te habrás roto los dedos metiéndolo entre medio de dos trompitos girando para frenar. Las tolas de Digimon, loco, de las Leis o de las... Sí, eran Leis ya, no eran Frenchitas en ese momento. Frenchitas era cuando éramos más chicos, pero las tolas de Digimon son históricas. Totalmente, yo tenía una caja llena de las tolas de Digimon. Y bueno, después hay varios animes que empezaron a emitirse acá, pero ya además, yo ya era más grande y por ahí me agarró un periodo que en la secundaria mucho no vi anime, vi más de chico, tuve un periodo en el que no vi por falta de tiempo y cosas, y después de un poco más de grande volví a retomar. En el medio salieron muchas series que vi ahora más de grande y que fueron bastante emblemáticas, como Naruto, como Bleach, Hunter x Hunter, y bueno, One Piece, que hoy no voy a hablar de One Piece porque sería muy extenso, pero muchos creo que mínimamente lo habrán escuchado nombrar. Sí, yo te quiero comentar nada más una cosita. Me parece que la dejaste pasar la época de la secundaria. Aclaramos para todos los que nos están escuchando que nosotros con Damián nos conocimos en la secundaria, o sea, en primer año del secundario. El primario no lo hicimos juntos, el primario lo hice con Edu. La cuestión es que la dejaste pasar en la secundaria porque tengo entendido que los que ven anime y todo eso terminan siendo los más populares del curso, ¿eh? Claramente, sí, vos y yo éramos de los más populares por lejos. Y obviamente sacrifiqué el hecho de ver anime para tener la popularidad en la escuela, ¿no? Querías emparejar un poco la situación, no querías sacar mucha ventaja. Y sí, ser popular y ver anime era demasiada ventaja. No, One Piece, voy a hacer simplemente una reseña para quien no lo conozca o no lo haya escuchado nunca. Para que se una idea, es un manga que tanto el manga como el anime, está actualmente en emisión. Es el manga más popular que existe. Es el manga más comprado en todo el mundo. Comenzó a publicarse en la Shonen Jump, la revista que les mencioné antes, en julio del 97, o sea que ya tiene 23 años, y lleva vendido más de 470 millones de copias en todo el mundo. En Japón fue el manga más vendido de manera consecutiva desde el 2007 hasta el 2018, obteniendo así récord histórico. Tiene un montón de récords, incluso récord Guinness. En el 2016 creo que alcanzó el puesto 10 del anime más largo de la historia, y sepan que a día de hoy sigue en emisión y le quedan varios años más, o sea que vaya uno a saber hasta dónde va a llegar. Y tiene otro récord Guinness, que es el manga que más ganancias le ha reportado a su autor, dándole el récord Guinness como el cómic más vendido de la historia en el mundo. Así que, para que se den una idea, el anime lleva 940 y pico de capítulos a día de hoy, y el manga está cerca de los 1000, creo que va a 990 y pico. Así que ahí tienen como para hacerse una idea la popularidad que tiene esta serie, que hoy no voy a hablar en particular de ella, pero lo que mueve y lo que genera esta serie, sobre todo en Japón, no tanto fuera, pero en Japón es increíble, gente. Ustedes no se dan una idea de lo que es. Sí, en muchos lugares yo lo que veo mucho es que, como vos decís, sobre todo en Japón, siempre ponen al tridente: Goku, Naruto, Luffy. Son como los tres estandartes de, por lo menos de género shonen. No sé si del anime o del manga en general, pero es como que son las tres figuras más relevantes o las que siempre ponen en el panteón de los exitosos y populares. Sí, exactamente. Bueno, ahí nombraste ya un género que, de hecho, ya ahora terminando con esto íbamos a entrar en lo que son las categorías y los géneros, pero sí, tanto Dragon Ball, One Piece, Naruto y Bleach, ponele, son considerados los 4 grandes del shonen, ¿sí? Que ahora vamos a explicar un poco lo que son. Pero sí, en cualquier lugar de donde vos entres a buscar, son series que sí o sí te vas a encontrar o que las van a mencionar. Siempre te la van a recomendar o lo que sea, así que claramente por algo es, y si lo siguen tantos es porque algo tienen, ¿no? Cada uno a su manera, pero algo tienen.
Dicho esto, si quieren vamos a hablar un poquitito de lo que son las categorías para que se hagan un poquito de idea de la cantidad de géneros que tiene. Vamos a explicar muy por arriba cada uno como para que tengan una idea. Y bueno, yo les voy comentando y si les surge alguna duda de algo en particular me van diciendo y les voy respondiendo. Bien, entonces, a ver, para recapitular un poquito, estamos diciendo que en el manga y en el anime, ¿sí? Tenemos distintos géneros dependiendo de la temática que aborden con respecto a la historia. Eso estamos diciendo. Exactamente. De hecho, ahora, cuando yo les explique, es difícil encasillarlo. ¿Por qué? Porque hay una primera diferenciación que se hace, que es los segmenta, por decirlo de alguna manera, por los rangos de edades a los que está apuntado. Ahora, después, dentro de esos rangos de edades tenés subgéneros. Es como decirte, yo tengo una serie que está apuntada para chicos y que habla sobre, no sé, es de peleas. O tengo una que es apuntada para público adulto y es de deportes, por decirte algo, ¿entendés? Entonces, ahí radican las primeras 5 grandes divisiones que tiene que ver con lo apuntado al público objetivo para el cual fue creado. Que no quiere decir que después, si fue creado para chicas, lo vean chicos o viceversa, ¿no? Pero es como fueron concebidos o como se orientaron originalmente. Y después dentro de eso vamos a encontrar varios subgéneros. Bien, dale, a ver, te escuchamos para aprender un poco más. Dale. A ver, las primeras 4 o 5, vamos a ponerle, géneros de anime y manga. Esto que voy a hablar aplica tanto para manga como para anime, que ya vimos que están muy ligados, solamente que uno es la versión animada y el otro es el cómic. En realidad son 5 que son el shonen, shoujo, seinen, yosei y kodomo, ¿sí? Estos son los 5 principales. Estos 5 géneros básicamente están orientados a las calificaciones de los públicos objetivos para los cuales se crearon, es decir, tratan de adecuarlos según grupos de edad, ¿sí? Por eso shonen, que la traducción literal de shonen es niño, ¿sí? Obviamente está niño en masculino, ¿no? Está apuntado a un público masculino joven, o sea, principalmente adolescentes o chicos, por poner un rango entre 12 y 18 años, vamos a poner, es decir, adolescentes, y básicamente es el género más popular, por decirlo de una forma, lo que nombraba antes Diego, estas series que son las más masivas, las más populares, caen dentro del género shonen, porque son el público que más lo consume. A su vez, dentro de esto hay varios subgéneros, dentro de los cuales el más popular de todos es el de aventura y de pelea, en los que caen Dragon Ball, Naruto, Los Caballeros del Zodíaco, Bleach, One Piece, todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? Sería como el más popular, el más masivo, el que más vende, el que más atrae. Hamtaro también caía en ese, ¿no? No, Hamtaro cae en Kodomo, que lo vamos a ver ahora más adelante. Hamtaro, boludo, yo vi a Hamtaro, me encantaba. Bueno, iba a ser un chiste, pero lo dejo ahí. Shoujo es el otro género que la traducción es niña, ¿sí? Shonen era niño, shoujo es niña. Y al igual que el anterior, está dirigido a jóvenes, pero principalmente mujeres, ¿sí? Acá las tramas básicamente tienen como protagonistas a niñas, o sea, personajes femeninos, y las historias están un poquito más centradas en dramas, novelas, sucesos amorosos y todo ese tipo de historias que suelen marcar, digamos, el desarrollo de la mujer y todo ese tipo de cosas. Dentro de eso también hay varios subgéneros donde, por lo general, así como en el shonen era la pelea, el subgénero más popular, dentro del shoujo por ahí son lo que tiene que ver con majo shoujo, que son chicas con poderes mágicos, ¿sí? De hecho, Sakura Card Captor, como vimos antes, tiene que ver un poco con eso. Sailor Moon tiene que ver con eso. Yo veía una en Magic que era las guerreras mágicas. Tiene que ser de esto. Slayers. No sabía que se llamaba así. Yo lo tenía como las guerreras mágicas. No me confundí yo, Slayers es otra. Sí, las guerreras mágicas, sí, me acuerdo. O sea, tiene que ser de este género. Sí, Lucy, Anaí y Marina. Sí, me acuerdo, sí. Exactamente, cae dentro de ese género. A ver, esto demuestra lo que yo te digo, que sea, por ejemplo, en este caso un shoujo, que está orientado más que nada para el público femenino, no quiere decir que después vos lo veas o yo lo vea, y viceversa, que haya chicas que vean shonen, porque de hecho es lo que pasa, o sea, esto es como un encasillamiento que le da, pero porque es muy literal la traducción de shonen niño, shoujo niña, y así. Los japoneses, la cultura japonesa es bastante cerrada en este sentido, pero a ver, es medio contradictorio porque son bastante cerrados en todo lo que es esta categorización, pero después la gran mayoría de todos ven todo, entonces es un poco ambiguo eso. Pero bueno, siguiendo con esto tenemos seinen, que acá la traducción es hombre adulto, claramente como su nombre indica,
está apuntado a un público más maduro, ya generalmente de adolescente para arriba, o sea, de 18 años para arriba, ¿sí? Obviamente este suele tratar temáticas más complejas, por lo general que no son tan apropiadas para chicos más chicos. Suelen tener contenido por ahí erótico, escenas violentas, etc. Ejemplos, Akira es una película bastante popular, no sé si alguno de ustedes la llegó a ver, es bastante vieja, es un clásico, es considerado de culto, pero es bastante violenta, toca temas bastante complejos, es bastante adulta. Berserk, Ghost in the Shell, Tokyo Ghoul, hay un montón, ¿sí? Básicamente es esto, orientado a público más maduro y con temáticas bastante más complejas. Por otro lado está Yosei, que sería mujer, la traducción también mujer adulta. Es lo mismo, es apuntado a un público adulto femenino, representa como si fuera la maduración del género shoujo, digamos, que sigue más o menos la misma línea, pero ya con temáticas un poco más justamente de mujeres adultas. Y por último tenemos el Kodomo, que es para niños pequeños, ¿sí? Los infantes entre 4 y 10 años. Esto está obviamente enfocado a toda esa audiencia donde tiene temas mucho más simples, tramas más fáciles de entender y por lo general los temas que trata son la importancia de la amistad, los valores familiares, etc. Lo que suelen verse en dibujitos infantiles. Dentro de esto cae, por ejemplo, Hamtaro, Heidi, Pokémon incluso puede llegar a caer porque habla bastante el tema de la amistad, bla, 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 etc. Doraemon Está también, bien. Exactamente, lo tenía acá anotado para nombrar en los ejemplos. Una vez que tenemos estos 4 segmentos por edad, dentro de eso, como digo, hay varios subgéneros, ¿sí? Vos podés tener un montón de géneros distintos que combinándolos con lo anterior te va a dar la temática y más o menos el rango de edad según los temas que va tocando. A ver, en este punto hay innumerables cantidades. Voy a nombrar poquitos y los más emblemáticos o los más reconocibles, porque después te puedo asegurar que son muy rebuscados y tienen géneros de lo que a vos se te ocurra, ¿sí? Tenemos Bishoujo, que son animes donde el protagonista principal suelen ser una chica, por ejemplo siempre es una chica linda, etc. Bishounen en contraparte es lo mismo, pero con un protagonista masculino. Kemono son los que suelen tener protagonistas que tienen rasgos animales, o sea, medio antropomórficos. Después tenemos un género muy conocido que son los de mechas, que son los que suelen tener robots gigantes, peleas de robots, suelen ser de ciencia ficción. Por ejemplo, Gundam, Mazinger, Robotech. Hentai es un género, sería como la pornografía en versión anime, tiene escenas explícitas o censuradas. Muchas veces también tiene un poco de humor metido en el medio. Después tenemos Ecchi, que está destinado a también público mayor de 18 años, que si bien no tiene escenas explícitas, suele tener cosas subidas de tono, escenas eróticas o lo que se denomina fanservice. A ver, se ve mucho en el anime, por ejemplo, mismo en un shonen o lo que sea, que por ahí están resaltados algunos rasgos, no sé, por ejemplo, que las mujeres son más voluptuosas, o hay escenas donde se ve o dejan entrever algo, que por ahí es más soft, pero se dice que tiene ecchi dentro de ese anime. Creo que logramos encontrar el género con el cual Edu está preparado para cumplir el compromiso de ver uno, ¿no? Me parece que sí. Es más, creo que lo dejó pasar, pero algo ya ha visto. Soy un padre de familia, por favor. Una cosa no quita la otra, pero bueno, seguimos. Después está el yuri, que es básicamente las que tienen como temática romances homosexuales entre chicas, y el yaoi entre hombres, ¿sí? Después tenemos otro genderbender, que son animes con personajes que cambian de género o que adquieren personalidades de mujeres o viceversa. Otro género muy popular, a mí me gusta bastante, el gore. Todos saben lo que significa gore, son animes muy violentos, con mucha sangre, desmembramientos, temas oscuros, sobrenaturales. Por ejemplo, Gantz, o una que se llama Blood Sea. De hecho, si a uno le interesa, puede buscar en YouTube escenas Blood Sea, Blood como sangre y Sea. Es el nombre de un anime y van a ver un par de escenas y van a entender un poquitito de lo que estamos hablando. Otra teoría se llama Slice of Life, que últimamente tiene bastante popularidad, que como lo dice el nombre, son animes que se centran en contar la vida cotidiana de las personas. No es que tengan una temática principal, sino es que toman distintos personajes y te van contando cómo transcurre su día a día, su vida de una persona normal, con los problemas
que eso conlleva, las cosas que te pasan a vos, que me pasan a mí, cosas muy cotidianas. Es bastante popular porque la gente se siente bastante identificada con estos animes. Después los de harem son donde el protagonista es masculino y por lo general tiene un grupo de chicas que se siente atraída por ese personaje, y después está harem inverso, donde es al revés. Tenés una protagonista femenina que tiene un montón de personajes femeninos que están tras ella. Después tenés Meitantei, se llama, los que son historias policíacas o detectivescas, como dijimos antes, Detective Conan caería en esta categoría, Sherlock Holmes, y hay varios más. Y después uno de mis preferidos, que es Spokon, que son los animes deportivos, ¿sí? Siempre están basados en un deporte específico, como dijimos antes, Slam Dunk, Supercampeones, The Prince of Tennis y innumerables cantidades. Y el último género del cual voy a nombrar se llama Isekai, que es bastante popular en el último tiempo. Se popularizó bastante después de una serie que se llama Sword Art Online, o SAO, conocido también, que gira en torno a una historia donde el personaje es transportado a un universo o un mundo paralelo, que normalmente suele ser a un mundo de videojuegos, y en los últimos años se popularizó bastante a partir de esta serie, ¿sí? Básicamente, con estos géneros, acomodándolos entre uno y otro, terminás englobando la gran cantidad. Después tenés muchísimos más específicos, pero no vale la pena ahondar tanto en eso. Pero con esto creo que más o menos les da un pantallazo, un panorama de hacia dónde puede estar apuntado cada serie. Digamos que podemos afirmar, sin lugar a dudas, de que hay un género para cada persona, digamos. O sea, querés ver algo y no sabés qué, bueno, seguramente haya algo hecho a medida de lo que a vos te gusta y lo que vos disfrutás. Pero hasta acá llegó el episodio de hoy, en el cual repasamos un poquitito nuestro pasado con el anime, nuestros inicios, y un poco de la explicación de los géneros, como para que nos podamos ubicar de cara al próximo capítulo, donde vamos a tener finalmente las recomendaciones que nos va a hacer Dami de algunos que otros anime para poder arrancar en este mundo. Así que muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Agradecemos a Damián, espero que se haya sentido muy cómodo. ¿Qué tal la pasaste? No, la verdad que la pasé muy bien. Siempre charlando con ustedes la paso bien, y si encima es de un tema que me gusta, la paso mejor todavía. Así que muchísimas gracias por invitarme. Y nada, ansioso por grabar el segundo capítulo y contarles un poquito sobre algunas series recomendadas. Genial, nos encanta que la hayas pasado bien. De mi parte, me despido, le doy la palabra a Edu y nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por escuchar. Le agradecemos a Damián también por toda esta información que nos acaba de brindar y todo su conocimiento. Esperamos que, bueno, les haya picado un poquito el bichito de la curiosidad sobre el anime y que se pongan a investigar un poquito, o que les hayamos hecho recordar alguna serie que hayan visto en alguno de los canales que nombramos. Así que bueno, quedamos a la espera de la segunda parte de este especial de anime, para escuchar todas las recomendaciones que tiene Damián para hacernos. Les mando un abrazo a todos, muchísimas gracias, chau chau. Chau.